Muchas gracias, muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno, les regreso el aplauso lleno de cariño y sé que detrás de cada cubrebocas hay una gran persona, un gran educador o una gran educadora, y en esta tarde vamos a reflexionar precisamente acerca de una serie de miradas que hemos puesto todos para construir futuros educativos. ¿Por qué miradas en construcción? Porque una mirada jamás se termina. Una mirada está en continuo proceso. No hay solamente la mirada, sino que hay un conjunto de miradas. Y estas miradas ven siempre al frente, ven al futuro, desde el presente. Y entonces, en este sentido, es una invitación a que reflexionemos en esta construcción del futuro educativo. Entonces, muchas gracias. Siguiente, por favor. Aquí tenemos nosotros pues que el COVID nos cambió la vida, nos cambió el mundo, nos cambió formas de ser, formas de estar en la sociedad. Siguiente, por favor. Pasamos de las aulas ocupadas en marzo a aulas vacías. Siguiente, 3 más. Otra más, gracias. Aulas vacías a partir de abril y ahora nos encontramos con dispositivos a distancia, sin vernos más que en la pantalla. Es decir, el COVID nos trajo a un mundo totalmente apantallado. Siguiente, por favor. Es decir, el COVID nos llenó así como de mucha sorpresa, como si de pronto nos encontramos sumergidos en una serie de luces y oscuridades, sombras, que nos dejó impactados y hasta el momento, poco a poco, siguiente por favor, hemos ido tomando calma. Sin embargo, la sociedad se estresó. Vivimos una sociedad estresada en todo el mundo. No hay un solo lugar en donde la sociedad esté ahora en calma, esté en paz. Pero una sociedad estresada también es una sociedad en riesgo. Y el riesgo, ese es el que nosotros tenemos que estar alertas ante él para poder evitarlo, para poder manejarlo también, manejar nuestro propio estrés, el estrés de la sociedad y apuntar hacia el horizonte educativo que nos convoca a todos en un evento como este de Recrea Academy. La siguiente, por favor. Hay 4 factores que nos llevan a una sociedad estresada y que el coronavirus cumplió con estos 4 elementos que nos hacen mantenernos en constante tensión. 3 más, por favor. Uno es la novedad, la sensación de amenaza, es decir, nos sentimos amenazados y aquí está. No sabemos en qué momento podemos contagiarnos, no sabemos qué pasa. Todos tenemos sin duda ya conocidos que han fallecido, conocidos que han enfermado, y cada vez el círculo se nos va cerrando más. Y esto genera también una sensación de amenaza y de descontrol. No tenemos el control del virus todavía, pensamos que la vacuna va a llegar y que tarde o temprano vamos a salir adelante, pero en este momento nos sentimos descontrolados y hay incertidumbre, hay impredecibilidad. Y estos 4 elementos nos tienen así de una manera estresada, de una manera tensa, que lo sabemos, lo hablamos. Por eso es necesario platicar de las cosas que nos preocupan. Por eso el virus no puede ser un tema que lo dejemos de lado, sino que es el contexto que estamos viviendo ahora. Siguiente, por favor. Siguiente, gracias. Por eso es una invitación a mirar y reflexionar juntos en esta tarde. Adelante. A que veamos desde esa mirada de incertidumbre como la que nos platica Edgar Morán. Dice él en los 7 saberes necesarios de la educación que es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza. Y es que los seres humanos nos vamos a lo seguro, es decir, estamos en una zona de confort, de seguridad y queremos que nadie nos mueva de ahí. Y el virus nos vino a mover en todos los sentidos. Nosotros como educadores nos quitó las escuelas, nos cerraron las escuelas. Era necesario para tener salud, para tener la posibilidad de seguir viviendo y también la posibilidad de encontrarnos con nuestros estudiantes a distancia. Siguiente, por favor. Hay
tres elementos que el Banco Mundial dice respecto de la educación, esto en mayo de 2020, y previó que el COVID-19 iba a impactar en la educación y así como en las respuestas que las políticas educativas públicas iban a dar. Aquí me quiero detener un poco en estos aspectos. Primero, hay costos. Un costo es una pérdida, ¿no? Costos educativos en educación. Hay interrupción del aprendizaje, hay aumento de la inequidad en el aprendizaje, reducción del apego a la escuela. Estos 9 meses que tenemos fuera ya de las instituciones educativas, de la convivencia cotidiana, del vernos cara a cara, de tocarnos, de sentirnos cuerpo y de sentir más bien la ausencia del otro compañero de educación, del otro que está ahí en la vida cotidiana para la formación, para la educación, para el juego, para la recreación también, se ha disminuido. Estos son costos educativos directos que vamos a tener que pagar. Esa es una realidad y no lo podemos negar. Hay que aceptar y saber que este contexto es el que estamos viviendo. Por otra parte, también habrá un impacto en la salud y en la seguridad con el cierre de escuelas. Dice el Banco Mundial que habrá un agravamiento de la situación nutricional de los estudiantes. Sabemos que el sedentarismo genera problemas fisiológicos. De ahí la importancia también de estarnos moviendo. Pasar muchas horas sentados nos genera una situación también de desnutrición. ¿Por qué? Porque la asimilación de los alimentos no es tan efectiva como cuando nos movemos, ¿no? Y los maestros sabemos muy bien de estas cosas. Por eso habrá deterioro de la salud también mental de los estudiantes, pero también de los profesores, pero también de los padres de familia. Por eso como sociedad debemos de estar atentos a las medidas sanitarias con responsabilidad desde lo que nos corresponde, desde las políticas públicas y estar muy atentos también al cuidado de los estudiantes, pero también al cuidado de nosotros mismos. Por otra parte también habrá una crisis económica. Se vaticina, esto lo estamos viviendo todos, y al lado, es decir, a la par que la demanda educativa o cómo impacta en la demanda educativa, el aumento de la tasa de deserción escolar, en especial entre los estudiantes, entre las personas menos favorecidas. Esto lo estamos viviendo, se vaticina una reducción entre el 8 y el 10% de nuestra asistencia escolar. Esto es muy grave. Habrá un aumento del trabajo infantil, del matrimonio infantil y del sexo transaccional. Estos tres aspectos se tocan poco en nuestra sociedad, pero es una realidad. Si el niño no va a la escuela, si el niño no está ocupado, y ante las crisis económicas hemos visto en nuestra ciudad, por ejemplo, el aumento de niños en la calle que están buscando el acceso económico para llevar a casa, sea por necesidad o sea por explotación de los padres. Esto también se da. Por otro lado, habrá una menor inversión educativa para los pobres principalmente y por parte de los padres de familia. ¿Por qué? Porque ante la crisis económica la educación tiende a ser un impacto de inversión menor. Lo primero es la alimentación, la seguridad y después se deja para la educación. Pero también respecto de esta crisis económica habrá una reducción del gasto de los gobiernos en educación y esto lo estamos viendo en todos los países. Una menor calidad educativa, por ende, como consecuencia de este impacto que va a la baja en la calidad educativa, una menor calidad en la enseñanza. Por supuesto que el contacto visual, el contacto presencial, tiene mucho que ver en dar seguimiento a nuestros niños, a nuestros jóvenes, en la formación, en la atención de nosotros como académicos, como maestros y que cómo podemos impactar, porque vemos la mirada, vemos el cuerpo, vemos la expresión y esto ahora lo tenemos vetado, más atrás de las pantallas. Y por otro lado, pues muchas escuelas privadas que, por ejemplo, en México cumplen una función importantísima, también con riesgos de cierre. Y costos a largo plazo, aumento de la pobreza en el aprendizaje, es decir, esto lo veremos años después, una reducción del capital humano. Quiero detenerme un poco aquí en el capital humano. El capital humano se entiende por él el valor económico que todas nuestras habilidades profesionales tienen
ante el mundo. Y aunado a esas habilidades profesionales, está vinculado al tiempo que nosotros, cada persona, dedica a su trabajo o a la producción. Estas habilidades profesionales y el tiempo, el factor de tiempo de trabajo, conforman lo que se conoce como capital humano. Un capital humano, también por otra parte, tiene una relación directa con cuáles son las expectativas que yo como profesional tengo de aquí a que deje de trabajar para hacerme de una serie de beneficios, no solamente económicos, de beneficios de salud, de beneficios familiares, de beneficios de relación y de estatus social, hasta que deje de trabajar. Entonces, aparentemente tendríamos una curva. Y este capital humano se une también con el capital financiero. Una persona que tiene capital humano y va acumulando, en el sentido de ahorro, capital financiero, entonces estos dos elementos de capital humano y capital financiero constituyen lo que en economía se conoce como la riqueza total de una persona. Esto tiene sentido y tiene relevancia. ¿Por qué? Porque el capital humano también se conforma por la experiencia, por las habilidades profesionales y por la educación. De ahí que, como decía Jacques Delors, la educación a lo largo de la vida tiene mucha importancia para formar el capital humano. Y maestros, tú que estás aquí presencialmente o tú que estás allá en la pantalla viéndonos a través del canal de YouTube o a través de Facebook o a través de un dispositivo, el estarnos educando, el estarnos formando continuamente, eso nos hace enriquecer nuestro capital humano. Y un capital humano es una inversión. Es una inversión, es decir, no es una pérdida, se invierte para obtener ganancia. Pues bien, habrá una reducción del capital humano, nos dice el Banco Mundial, así como un aumento en la pobreza debido pues a la deserción escolar a largo plazo, un aumento en la inequidad, aumento del malestar social. Y no se refieren al malestar social como a enojo o molestia, que sí, sino al malestar social porque la sociedad está mal, se siente mal y también hay condiciones de estar mal. Todo el mundo ha perdido de enero acá. No podemos decir estamos mejor que enero. No podemos decir eso porque simplemente no es así. Es decir, hay una disminución del bienestar y un incremento del malestar que se va a prolongar por muchos años más. Por otro lado, habrá un reforzamiento del ciclo intergeneracional de pobreza y bajo capital humano. Ya expliqué el concepto de capital humano, pero ¿qué es este asunto del ciclo intergeneracional de la pobreza? Recordemos que esta se mide en 3 órdenes. 1, una generación, un padre o unos padres pobres que tienen hijos pobres, es muy probable que tengan nietos pobres. Es decir, cuando no hay capital humano, cuando no hay habilidades profesionales que sean legadas, es decir, por el ejemplo, la segunda generación tiende a repetir los patrones de la anterior generación y la tercera, por supuesto. Cuando las 3 generaciones se cumplen en este orden, tenemos entonces lo que se conoce como la intergeneración de pobreza o de riqueza. Padres pobres, hijos pobres, nietos pobres. Es probable que esto suceda así, salvo que haya la posibilidad de revertir por habilidades, por experiencia, por intenciones, esta tendencia para romper con ese ciclo de la intergeneración de pobreza. Pues bien, esto nos dice el Banco Mundial que a futuro esto va a suceder y nosotros como educadores hemos de tener los ojos bien puestos en este contexto porque nos impacta en la educación. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el modelo de tránsito escolar en México desde el año 2003 al año 2020. Y aquí yo iba a ir parte por parte, pero quisiera darle varios clics y yo les digo en dónde nos detenemos, por favor. Adelante, por favor. Bien, ahí. Si nosotros tenemos 100 estudiantes que ingresaron en 2003 y en 2004,
De esos que ingresaron a primaria, egresaron 94. Ahí perdimos 6. Siguiente. Y siguiente. Y siguiente. Y siguiente. Gracias. De estos 94 que egresaron de primaria, ingresaron a secundaria 90. 6 más 4, de ahí perdimos 10 estudiantes. Estos son datos oficiales, no es ficción, esta es una realidad. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, de estos 90 que ingresaron a secundaria, egresaron de secundaria, fíjense, 76. Perdimos 14 en ese tránsito. Llevamos 24 bajas de 100. Adelante, por favor. Otra más. Otra más. Ahí. De estos que egresaron a secundaria, de estos 76, 70 entraron a bachillerato general y 7 entraron a profesional técnico. Dices, bueno, ¿cómo salieron 76? Entraron 77. Esto no es posible, ¿no? Bueno, el punto está en que es muy probable que hubo alumnos rezagados que en este año escolar de 2012 a 2013 ingresaron al bachillerato. Por eso recuperamos, digamos, 1% de estos estudiantes y tenemos una baja ahí de 23. Adelante, por favor. Gracias. De estos 7, fíjense esta cifra, que ingresaron a profesional técnico, se perdieron 6 en el trayecto. Solo uno terminó profesional técnico. De estos 70 que ingresaron a bachillerato, se salieron 18, tuvimos 18 bajas y egresaron solamente 52. Adelante, por favor. Sumando, adelante, tenemos ahí 47 bajas. Siguiente, por favor. Muy bien. De estos que egresaron de bachillerato, ingresaron 38, de los 52 ingresaron 38 solo a licenciatura en el año 2015-2016. Tuvimos entonces 61 bajas en este trayecto. Finalmente, adelante. De estos 38 que ingresan a licenciatura, terminan 27 solamente. Tenemos 72 bajas en este momento. Es decir, esto es grave. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Bien, tenemos 72 bajas en general de 100. Esto es grave para un país que solamente 28 personas de los 100 puedan tener acceso a la educación superior o a educación de profesional técnico para nuestro país. Siguiente, por favor. Estos son los datos simplemente de población que está atendiendo nuestro país. Adelante, van a ser varias. Siga, siga, siga. Más. Bien. De una población de 127 millones en promedio, casi 128 millones de habitantes, se atiende en educación básica 19.76. Esto el ciclo escolar 2019-2020. 19%, 4% educación media superior, 3.1% educación superior y capacitación para el trabajo 1.6. Es decir, que tenemos del total de nuestra población atendido el 28.57%. Esto, adelante. ¿Esto qué significa para nuestro país? Que en un ciclo natural tenemos esta pérdida, pero ¿qué va a pasar también con los efectos del coronavirus? ¿Qué podemos ver? ¿Qué mirada podemos extender para ese futuro? La Secretaría de Educación Pública nos dice que vamos a tener una pérdida entre el 8 y el 10%, ya les comentaba, de abandono escolar. Esto es grave para nuestro país. Se aumentará la brecha educativa, se incrementará la desigualdad social, la desigualdad económica y esto tendrá serias consecuencias también para nuestro país. Siguiente, por favor. Esta es una fotografía del Centro de Estudios Espinosa Iglesias sobre, por ejemplo, Santa Fe, en la Ciudad de México, ¿no? Una zona bastante opulenta, centros financieros en Santa Fe y ahí mismo
lo que eran los basureros de Santa Fe en la Ciudad de México, juntos. Es decir, que la opulencia y la pobreza viven a la par. Adelante, por favor. Siguiente. ¿Cuál es el futuro de la humanidad? Por una parte, nosotros estamos digitalizados ahora. Es decir, ha habido 4 revoluciones industriales en nuestro mundo. Uno, la revolución industrial que tuvo que ver allá por el siglo XVIII, parte de XIX, cuando se transita de la economía rural a la economía urbana. Primera, es decir, entra la mecanización. Segunda revolución industrial, la electrificación. Gracias a la electricidad viene la producción en masa. Estamos hablando nosotros también de la segunda mitad del siglo XIX y esta dura hasta la Primera Guerra Mundial. Promedio más o menos, viene la tercera revolución industrial que tiene que ver con la informática. Es decir, empieza a generarse la idea de poder utilizar medios que faciliten el acceso a la información. Y la cuarta revolución industrial, que es la que estamos viviendo, tiene que ver con la cibernética, es decir, la robótica, la conquista de la tecnología para servicio del hombre, o también puede ser para control del hombre. Entonces, ¿cuál es el futuro de la humanidad? ¿La humanización? Ojalá. Y esa es nuestra tarea como educadores, humanizar este mundo. No podemos renunciar a humanizar lo que de humanos tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar cómo seres seres humanos que hemos optado por la educación, darle un sentido humano a los otros. O también, la siguiente, por favor, tenemos el riesgo de la robotización. Adelante, por favor. Según Ray Hammond, por allá en 2008, él decía que el mundo en el año 2030 es otra mirada educativa que nos va a otra mirada que nos va a contextualizar para construir el futuro educativo. Decía que hay 6 factores claves de cambio que condicionarán el mundo. Esto en su obra, El mundo en el 2030. La explosión de la población mundial y los cambios en las demografías de las distintas sociedades, el cambio climático y del medio ambiente. Estamos en el año 2008, ahí cuando escribió esto, para el 2030. La amenazante crisis energética, la creciente globalización, la aceleración del desarrollo exponencial de la tecnología, el modelo de prevención-extensión, es decir, prevenir las enfermedades y extender la vida, ¿no? Y esto es algo que vivimos y es un contexto que nos invita a nosotros como educadores a conocer. Siguiente, por favor. Lo que tenemos aquí es la Academia Dubái del futuro. Hay previsiones educativas para los próximos 30 años, de 2020 a 2050. Este es un informe que fue elaborado en 2018, antes de la pandemia del COVID-19. Lo que voy a presentar aquí es un resumen de Marc Vidal. Marc Vidal es un economista español que ha publicado un libro recientemente que se llama La Era de la Humanidad. Les recomiendo que lo puedan conseguir y tiene que ver con la quinta revolución industrial. Pues Marc Vidal retoma el informe del futuro de la Academia de Dubái y aquí me voy a permitir hacer una lectura muy rápida de estos elementos para que nos contextualicemos lo que ellos ven. Muchos de nosotros, tal vez, ustedes están muy jóvenes, pero yo veía de niño unas caricaturas que se llamaban Los Supersónicos. Y mucho de lo que ahí se dijo, lo que ahí veíamos, lo estamos viviendo ahora. Y para entonces era así como imposible pensar en que ese mundo sería posible. Pues lo es, ¿no? Entonces uno puede leer aquí, en lo que vamos a ver, la posibilidad de que esto sea ficción o imposibilidad, pero posiblemente se transforme en posibilidad. Siguiente, por favor. 2022. Los niños se pondrán gafas de realidad virtual y realmente verán aquello que estudian. Experimentarán cosas en un mundo virtual, es decir, dentro de un año. Pero ya existe, ya existe. 2025. La realidad virtual y la realidad aumentada aumentarán el aprendizaje remoto y como resultado las aulas comenzarán a desaparecer. Eso ya existe. Desaparecieron las aulas este año, ¿no?
Entonces, bueno, hay que considerar, afortunadamente, que no es lo mismo instruir que educar. Volveremos a la presencialidad tan importante para la educación. 2026, un mundo con acceso a Internet global y absoluto. Viviremos en la Internet del todo y muchas instituciones continuarán poniendo a disposición de la humanidad su contenido. El conocimiento no tendrá ningún tipo de barrera y se compartirá utilizando la tecnología sensitiva. 2026, siguiente, por favor. 2030, los cerebros humanos se conectarán a la nube. La capacidad de respaldar nuestros pensamientos y recuerdos utilizando computadoras aumentará dramáticamente nuestro potencial de aprendizaje. Todo esto será posible a través de nanorobots en los denominados capilares que hay en nuestros cerebros. El uso de imágenes cerebrales nos permitirá afinar la educación al probar qué modos de enseñanza funcionan mejor con cada alumno. Esto será posible gracias a que las imágenes nos permitirán ver cómo varias formas de enseñar alteran el cerebro, pero también formas de aprender. Mejoraremos nuestras mentes con la química, los avances en química. Estos nos permitirán usar sustancias médicas legales para alterar y mejorar la mente de nuestros estudiantes y optimizar los cerebros para aprender. Como hoy nos ponemos unas gafas para ver mejor, en el futuro nos pondremos unos átomos para tener más memoria. Siguiente, por favor. 2031. La educación ya solo será personalizada. Empezará una personalización del estudio totalmente mejorada. Los estudiantes pasarán mucho tiempo involucrando a los profesores individualmente y se ejecutarán como tutorías individuales de un modo totalmente virtual, pero tremendamente real en cuanto a la percepción sensorial. Nuestros maestros serán en gran medida pura inteligencia artificial. De hecho, será inteligencia cognitiva. Las máquinas inteligentes reemplazarán en gran medida a los maestros humanos por eficiencia, capacidad y efectividad. No nos asustemos. Puede suceder. Desarrollemos capital humano, habilidades profesionales y pensemos qué futuro educativo podemos construir a partir de estas posibilidades, no como amenazas, sino como posibilidades. 2035. Los sistemas de aprendizaje artificiales nos brindarán capacidades de comprensión específicas y temporales, es decir, podrán permitir que una persona comprenda temporalmente o hable un idioma extranjero con fluidez. Hombre, ¿quieren ustedes hablar cualquier idioma? Pongan en Google Traductor cualquier idioma, ponen el texto en español y se les va a traducir a otro idioma o a la inversa. No sabemos un idioma, compramos un traductor, hablamos y nos comunicamos con otras personas. Esto es real, esto sucede ya ahora. Siguiente, por favor. 2036, veremos cómo desaparecen casi todas las instituciones educativas tal y como ahora las conocemos. Las mejores universidades seguirán, aunque en un escenario muy diferente. Las de nivel medio apenas existirán. Se abandonarán los métodos tradicionales de prueba y comenzaremos a centrarnos en evaluaciones de otro tipo, sin notas, sin análisis de resultados. La idea tendrá más que ver con el nivel de comprensión a partir del uso tecnológico. 2043. No sé por qué pusieron específicamente estos años, pero bueno, así lo hicieron. La educación será una parte dominante en nuestras vidas. Nuestro empleo no será un trabajo, tendrá mucho más parecido a ir a la escuela a aprender constantemente. Tendremos acceso constante a toda la información del mundo a través de nuestros dispositivos confundidos en nuestro cuerpo, por lo que la educación se volverá más omnipresente a medida que sigamos evolucionando. Finalmente, adelante de este reporte, las imágenes cerebrales revolucionarán nuestros métodos de enseñanza. Los futuristas afirman que las escuelas ya no enseñarán a los niños a leer y escribir. Las interfaces cerebro-computadora harán que estas habilidades sean obsoletas e inútiles. Es decir, finalmente habrá computadoras que lean y escriban por uno. Esto es lo que ellos prevén. Siguiente, por favor. Este es Marc Vidal,
que ha escrito La Era de la Humanidad y nos habla de esas ideas fundamentales que las obvio por ya haberlas comentado en su momento. Adelante, por favor. Siguiente. Todos hemos leído sin duda a Yuval Noah Harari. Él ha escrito más libros, pero quiero retomar aquí brevemente una mirada que hay que acercarnos a leer también, porque del libro Sapiens, de animales a dioses, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI, él se hace la siguiente pregunta. Adelante. Revisa ahí en Sapiens, revisa el pasado humano y analiza cómo un simio insignificante, es decir, el homínido, del cual provenimos todos nosotros, acabó rigiendo el planeta Tierra. Y él habla de 3 aspectos. ¿Por qué ha sobrevivido el hombre y domina el planeta? Él dice, 1, porque es capaz de cooperar con otros a pequeña y gran escala. Porque genera y mantiene creencias redentoras, soteriológicas, es decir, creen dioses, creen el poder, creen las naciones, creen el dinero, creen los individuos, creen los derechos humanos, creen las chivas, creen el América, creen el león, ¿no? Y se pelea y se enoja por eso. Es decir, esto es importantísimo. ¿Pero por qué? Porque esta ficción de las creencias ayuda a otros a crear sistemas de cooperación, pero también de control, como las religiones, las estructuras políticas, las instituciones jurídicas, las redes comerciales, la educación también entraría en esta parte. Y yo agregaría lo siguiente: el ser humano sobrevive porque tiene capacidad de innovar, capacidad de prever el futuro y porque sobre todo tiene capacidad de querer. Siguiente, por favor. Adelante, por favor. Es algo de lo mismo. Siguiente, por favor. Hay demasiada información, es cierto. Sobre la pandemia hay una infodemia, es decir, otra pandemia de información. Pero nosotros tenemos que dar sentido a esa información y enseñar a los otros a que tengan ese sentido. Siguiente, por favor. Por eso el mismo autor nos dice, los profesores, los maestros, debemos de enseñar el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración y la creatividad. Eso es algo que tenemos en el presente, pero también tenemos que pensar en esa mirada de futuro. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el futuro de la educación? Adelante. Rubén Vizcaíno nos dice que es necesario, son 7 puntos, que es necesario fomentar la curiosidad y el interés de los estudiantes, personalizar la enseñanza, es decir, ver cuáles son las necesidades del alumno, hacerlo más de esta manera, más que cumplir con programas específicos. Preservar y fomentar la creatividad, esto para crear precisamente y recrear, aprender durante toda la vida. Diseñar nuestra propia educación, tal como lo ha mencionado el Tesoro, la educación encierra un tesoro, de la Comisión Internacional para la Educación, que conocemos como el informe de Jacques Delors, del que todos y muchos conocemos solo el capítulo 4, que es los 4 pilares de la educación, ¿no? Pero un capítulo de esta gran obra es aprender a lo largo de toda la vida. Luego, tenemos que compatibilizar la enseñanza de contenidos con las de habilidades y enseñar para ser felices. Pero esto, según un principio filosófico, nihil dat quod non habet, nadie da lo que no tiene. Es decir, cómo nosotros comenzar a buscar nuestra propia felicidad para poder hacer que otros puedan ser felices. Siguiente, por favor. Aquí tenemos a Jacques Delors. Él habla de tensiones que han de superarse en el siglo XXI. Ya llevamos 20 años de este siglo. La tensión entre lo local y lo global, la tensión entre el individuo y la sociedad, la tensión entre mi familia también y la comunidad, la tensión entre el acceso al conocimiento, las oportunidades al conocimiento y las limitaciones que muchas personas en el mundo tienen a ese conocimiento, la tensión entre lo material y lo espiritual, ¿no? Por eso tenemos que pensar y edificar nuestro futuro común. Es una mirada muy importante que valdría la pena darle una repasada a la educación encierra un tesoro.
Siguiente, por favor. Siguiente. 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 Y tenemos allá a Edgar Morán. Otra mirada que nos puede ayudar a replantearnos son los libros que nosotros podemos tener así, que fueron escritos en 1989 y 1999 respectivamente, el informe de Lors y de Edgar Morán. Los 7 saberes de la educación para el futuro. 1, lo repaso solamente, las cegueras del conocimiento. Es decir, tenemos que aprender y enseñar, tenemos que comprender cómo es que el cerebro conoce, cómo nuestras conexiones mentales, las personales y las de la especie, tienen sentido en aquello que conocemos para poder también educar. Los principios de un conocimiento pertinente, es decir, fijarnos en el todo, pero también fijarnos en estas partes que componen el todo. Entender la educación como un sistema, entender que el mundo se mueve de manera sistémica. También enseñar la condición humana, quiénes somos, cómo nos formamos, qué elementos nos aquejan y nos están preocupando, cómo somos como humanos. Enseñar la identidad terrenal, la búsqueda por el planeta, el cuidado del medio ambiente, entender la Tierra, el planeta, como la patria de todos. Entender también las incertidumbres. Vivimos en un medio de incertidumbres y sabemos que es más lo incierto que lo cierto, pero nos aferramos a lo cierto. ¿Cómo tenemos que enseñar a enfrentar la incertidumbre y que no pasa nada? Nos tensiona la incertidumbre, la impredecibilidad, pero no sucede nada si nos hacemos aliadas de la incertidumbre. Esto es bien relevante, enseñar la comprensión clave, la comprensión humana y finalmente la ética Hola, del hola, ¿me género escuchas? humano. Siguiente, por favor. Van Manen, otra mirada, Max Van Manen, el tacto en la enseñanza. Yo retomo esta pregunta que él se hace, hay un epígrafe en una de sus obras, antes de la introducción de este libro. El tacto en la enseñanza. ¿Qué es un niño?, se pregunta. Y dice, ver a un niño es ver la posibilidad, ver a alguien en el proceso de llegar a ser. Y llegar a ser una persona, madurar y ser educado, es transformar la contingencia en compromiso y responsabilidad. Cada cual debe elegir una vida. Él o ella es el conjunto de posibilidades. Esto significa que la vocación de la pedagogía, de involucrarse en la educación de los niños, consiste en darles la fuerza necesaria para que puedan dar forma con decisión a las contingencias de la vida. Los niños, los jóvenes, maestros, directores y supervisores, jefes de sector, nos necesitan adultos. Nos necesitan como fuente de certeza, como fuente de seguridad. Nos necesitan como impulsores de su libertad, como impulsores de su voluntad. Así nos necesitan los niños. Lo peor que nos puede pasar es que seamos endebles ante la vida. No, nos necesitan fuertes para poder hacerlos fuertes. Siguiente, por favor. Hola. Recordemos que en el desarrollo individual, los niños en el sistema escolar, digamos desde preescolar hasta la universidad, esto tiene que ver con que es un periodo de aprendizaje, el aprendizaje formal, para acumular información, para desarrollar habilidades, para construir una cosmovisión, pero también para construir una identidad. Y luego viene, un segundo periodo. Siguiente, por favor. Que es el periodo del trabajo, desde que salimos de la universidad o antes hasta que prácticamente dejamos de laborar o nos morimos. La persona confía en sus habilidades adquiridas para navegar por el mundo, para ganarse la vida, para contribuir a la sociedad. Estos periodos nos acompañan en toda nuestra vida. Adelante, por favor. Y finalmente, una mirada tiene que ver con la mirada de Recrea. No es solamente una ocurrencia de gobierno lo que es Recrea.
Parte Recrea de un contexto. No es tampoco una marca. Recrea es un proyecto de futuro que tiene que ver con una dimensión comprensiva sistémica, que tiene que ver con una dimensión crítica reflexiva y principalmente con una dimensión humanista. Es decir, humanizar al ser humano. Por eso Recrea tiene un qué, que es educar en y para la vida, como un método a través de las comunidades de aprendizaje en y para la vida, es decir, se prioriza la vida. Estamos hablando de educación en y para la vida, comunidades de aprendizaje en y para la vida y finalmente el para qué, es decir, la trascendencia de Recrea y de todos los educadores en el estado de Jalisco, que tiene que ver con transformar a la humanidad, transformar la sociedad para dignificar la vida. ¿Cuál vida? La vida humana, la vida del planeta, la vida de todos, en la patria de todos. Siguiente, por favor. Por eso la educación solo es en comunidad, se da en comunidad. Estoy ya prácticamente para cerrar. Y adelante, el hablar en comunidad, siguiente por favor, nos ubica con el problema del otro. ¿Quién es el otro? Pero cuando me planteo el problema del otro, también me planteo el problema ¿quién soy yo? ¿Quién es mi alumno? ¿Quién es mi director? ¿Quién es mi profesor? ¿Quién es mi maestro? ¿Quién es mi supervisor? ¿Quién es el otro? ¿Quién es el padre de familia? Pero el otro solamente lo puedo plantear desde el yo. ¿Y quién soy yo también? Por eso el Gnostice Auton, el conócete a ti mismo de Sócrates, tiene una importancia relevante en la constitución del otro, del yo, de la sociedad, de la comunidad. Es el problema del nosotros. Otro y yo hacemos nosotros, que es el problema de la relación humana. Siguiente, por favor. Por eso es necesario, siga, la pedagogía de la elección. Hasta ahí. Enseñar a saber elegir. Esta es la propuesta. Enseñar a saber elegir. Para enseñar a saber elegir maestros, no elegir maestros, para enseñar a saber elegir, maestros, necesitamos enseñar a saber. Es decir, a que nuestros alumnos y nosotros podamos enseñar a usar la inteligencia, el discernimiento, la deliberación que está en el nivel de corteza cerebral. Ahí, para tomar decisiones, primero tenemos que saber, pero no basta saber las cosas, no basta tener conocimientos. Para saber elegir también, y mucho más importante, porque es la fuerza y el motor de todo, enseñar a querer. Es decir, la formación de la voluntad, la formación de la elección y la formación de la decisión. Cuando uno dice acepto, uno se compromete. Cuando uno dice quiero, uno se compromete, se responsabiliza. Cuando ustedes dijeron quiero estar presencialmente en Recrea Academy, se comprometieron, se responsabilizan y aquí están. Y entonces ese querer tiene que ver con querer ser con otros, querer pensar con otros, querer mirar con otros, querer proponer con otros, querer actuar con otros, es decir, querer transformar con otros, es hacer comunidad. Siguiente, por favor. ¿Qué elegir? En nuestro contexto, maestros, tenemos que elegir la paz, la armonía, saber elegir la paz, querer elegir la paz, la armonía, el respeto, el reconocimiento de sí mismo, el reconocimiento del otro, la solución pacífica de los conflictos, el cuidado del planeta, el cuidado por la vida. Eso hay que quererlo. Hay que enseñar a querer eso. Siguiente, por favor. Siguiente. Adelante. 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 Bien. Nuestra apuesta por el futuro de la educación en Recrea tiene que ver con recrear la escuela,
recrear la educación, recrear la comunidad y recrear la vida. Siguiente, por favor. Por eso, docente, director escolar, supervisor, jefe de sector, autoridad educativa. Una pregunta. Desde tus funciones, ¿qué has querido hacer tú? ¿Qué has querido hacer tú para recrear la escuela, la educación, la comunidad, la vida? Tenemos experiencias. Ustedes saben que en las escuelas el director es clave. Si bien el maestro en el aula es quien innova, es quien motiva a sus alumnos, es quien los acompaña en la escuela, el director, un director líder, sube a la luna a la escuela. Sube a la luna a la escuela. Y sabemos también que en una política, en una sociedad, un líder que gobierna también puede subir con mayor dificultad, pero si sabe a dónde va, si sabe lo que quiere, pasa de ser actor a agente, que esta es la invitación también para construir nuestro futuro, construir este futuro que necesitamos en nuestro país, maestros. Adelante, por favor. Los invito a que vayamos de dentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque de dentro hacia afuera los cambios son graduales, estables, duraderos. Desde mi pequeño espacio, desde donde soy, si yo doy un salto en este momento, así, simplemente hay ondas que se van al extremo. Hay un cambio, actuar en el medio. Cuando los cambios vienen de fuera, los cambios son inesperados, bruscos y también son duraderos. El COVID nos llegó de fuera, pero los cambios nosotros, desde mi ser, desde mi centro, puedo extenderlo para que esos cambios sean graduales, estables y duraderos en medio de esta incertidumbre. Siguiente, por favor. Por eso, retrásela una. Ya. Por eso, ahí. Detrás de aquello que se nos presenta como roca, como obstáculo, maestros, los invito, educadores, los invito a que veamos siempre un espacio de esperanza, un espacio de futuro, un espacio donde el horizonte se nos amplíe, porque como educadores es bien importante que queramos construir el futuro en comunidad, a través del diálogo, a través de la imaginación, para transformar desde mi aquí el contexto en el que me toca vivir. Es posible, se puede hacer. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Gavino Cárdenas Olivares por esta conferencia Miradas en Construcción de Futuros Educativos. A continuación, si alguna persona del público tiene alguna pregunta, háganme el favor de levantar la mano y en lo que les hacen llegar el micrófono vamos a leer algunos comentarios que nos han hecho en redes. Adriana Valdivia comenta, es una triste realidad. ¿Qué propuesta o estrategia se puede aplicar en el estado de Jalisco para que el gobierno apoye a los alumnos que por la pandemia desertaron de sus estudios? Bien, a mí me parece, si tienes alumnos en estas condiciones, es muy difícil, lo sabemos, que el gobierno genere las soluciones. En congruencia, es cierto, tiene una responsabilidad, pero en tu grupo, ¿qué propuestas de solución tienes tú? No es echarte la bolita, no es echarte la responsabilidad, es invitarte a que generes reflexión, a lo mejor con otros colegas, para ver qué alternativas puedes, con tu director, con tus otros colegas maestros, generar para ayudar a esos estudiantes. ¿Por qué? Porque el gobierno está lejos de la realidad. Está lejos de las personas concretas. Es cierto, a eso me refiero con estar lejos de la realidad. No es que no vea, no es que no se preocupe, pero en lo inmediato tú eres el centro de la inmediatez y puedes ser más efectivo. Ese es mi comentario. Gracias. ¿Hay una pregunta allá? Sí. Bueno, adelante. Bueno, sí, buenas tardes para todos. Soy servidor Jesús Estrada, inspector de la zona 6 de secundaria técnica en Ciudad Guzmán.
Quisiera plantear que me parece cuestionable la visión de futuro de algunos años que se mencionan particularmente. Sé que usted no lo hizo, no los presenta, y bueno, en el 2043 se habla de que se va a eliminar la lectura y la escritura para efecto de poder avanzar muy rápido en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, eso rompe con lo anterior que marca el autor de esta propuesta, porque en la parte anterior marca el desarrollo cerebral como algo fundamental para el aprendizaje. Sin embargo, en esta parte se rompe porque al eliminar lectura y escritura se están eliminando el desarrollo cerebral tan fundamental. En lo que sí estoy de acuerdo es con la parte del lenguaje químico, en el cual nosotros sabemos que las hormonas del bienestar son muy importantes para un proceso emocional estable de aprendizaje. Entonces, bueno, esa parte me parece valiosa. Otra parte en la que no estoy de acuerdo es con relación a que el maestro va a ser sustituido por otros elementos tecnológicos. Nosotros estamos enterados a través de diferentes autores que manejan que justamente los creadores de la tecnología mandan a sus hijos a estudiar a escuelas presenciales y no utilizan casi precisamente la tecnología porque saben que puede limitar de alguna manera el proceso de desarrollo intelectual, desarrollo cerebral. Entonces, bueno, son situaciones que son cuestionables y que es importante mencionarlas. No sé qué opina usted, estimado maestro. No, gracias por disentir. Yo también disiento de muchos de estos planteamientos, no me gusta, ¿no? Pero es una posibilidad. Yo recuerdo si decir, cómo me gustaría tener un libro, ponérmelo de almohada y aprender y que se me grabara todo. Ahorita no es posible, en el futuro no lo sé. Es cierto, yo trabajo en el Departamento de Letras de la Universidad de Guadalajara, por supuesto que leer y escribir es algo que no me gustaría que desapareciera. ¿Quién sabe en el futuro cómo se plantee, ¿no? Y sí, la educación presencial para mí es indispensable, es indispensable. Estoy de acuerdo con usted y también con las diferencias, porque son otras miradas que nos ayudan a complementar. Muchas gracias, maestro, muy amable. A mí me llamó la atención mucho la numeralia. Yo soy. Perdón. Soy Gloria Rodríguez, Gracias, también Gloria. supervisora de secundarias técnicas. A mí me llama la atención mucho la numeralia que usted dio, a grado de que después de ir recorriendo, llegábamos pues que de 100 alumnos, a lo mejor el 28 nada más. Pero lo que me inquieta más es el hecho de volver a lo presencial en enero, en febrero. Todavía está incierto eso, pero lo triste será la realidad económica que ha golpeado a las familias, y usted también lo mencionaba, que habría un porcentaje de deserción. ¿Se imagina o podría retratar un futuro mínimo para el ciclo escolar entrante, doctor? No, bueno, realmente lo que planteaba el Banco Mundial, y no, ojo, no porque sea el Banco Mundial el que lo diga, hay que rechazarlo o aceptarlo a ciegas. Son estudios serios que se hacen, pues se está hablando de costos a largo plazo. Un incremento en la brecha de pobreza intergeneracional que veíamos. Sí, la UNAM habla que tan solo en agosto, por ejemplo, 16,000 estudiantes de educación superior en el país ya no regresaron a las aulas, solo de educación superior. De educación básica no se diga, será mayor, ¿no? Sí, tenemos que reconstruir, esa es una realidad. Nuestro papel ahora es resistir, reconstruir en comunidad. La clave es la comunidad, ¿sí? En mi opinión. Sí, gracias.